Bueno, mi gente, para hacer este adoquín vamos a utilizar así un cartón. Vamos a cortar la madera 12 por 12. Ya esta yo la tenía cortada, ¿verdad? Y la pegué con silicón para que así la podamos despegar fácilmente. Silicona caliente. Ponemos un plástico, ¿verdad? Y lo ponemos acá. Ya ustedes saben, mi gente, 12 por 12, 12 pulgadas por 12 de ancho. La puse un poquito más grande aquí para después hacer el desmolden fácilmente. Vamos a estar utilizando esta mezcla así que ya está preparada. Es una que viene, que no hay que usar arena y cemento. Nada más es echar el material y echarle agua. Ella viene preparada con su arena y con su cemento. Está acá. ¿Está? Tiene su agua y su cemento. Ya, su arena y su cemento, perdón. Entonces, tenemos acá. Aquí. Bueno, mi gente, después que lo tengamos preparado así, ¿verdad? Vamos a proceder a hacer esta parte. Vamos acá, así siempre poniéndola que quede con lo más plano para arriba, lo más plano posible, ¿eh? La ponemos siempre que quede a ras aquí, que no quede así. Pero la vamos a poner aquí, como en esta esquina. Le voy a aplicar. Ponemos acá, ¿verdad? Ahí, que nos quede muy honda de mi salida. Entonces, con piedras así blancas, que son de arreglar y hacer decoraciones en los jardines, vamos a proceder a hacer así, aquí. Así, aquí. Después más adelante la vamos a entrar un poco más para abajo. Ponemos aquí. Y otra cosa, entonces la magia para que quede bien chula, bien bonita, se la voy a aplicar más adelante, así que pónganle mucho asunto al video, ¿eh? Pues mi gente, miren cómo está quedando, ¿verdad? La hundimos así, que nos quede a ras. Entonces comenzamos con estas dos, y más adelantico le hacemos la decoración final. La vamos terminando de organizar así, mi gente. Ya vamos por esta, seguimos aquí. Miren, mi gente, cómo está quedando, ¿eh? Ya se va viendo. Para que nos quede bien alineada, bien bonita.
Voy decorando todo para otro. Miren mi gente, como qué lindo está, qué bello, bien bacano, bien chulo. Ahora le vamos a dar 24 horas, un día, que se nos seque, para entonces seguir dándole la terminación, para que quede bien chula, bien bonita. Bueno mi gente, ¿cómo están? Ahora sí, ya ha pasado las 24 horas, ya amaneció, ¿verdad? Entonces, ya que lo estaba quitando, como les dije, se quita fácilmente porque lo pegamos con silicona. Ahora vamos a terminar de limpiarlo bien, quitarle toda la mancha de cemento. Mi gente, ahora les voy a mostrar el truco, cuál es, para que se vea bien bonito, bien delicado, con buena terminación. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar un sellador que hace que se vea más brilloso y más bonito, con mejor terminación todavía. Y después que le dé este sellador, les voy a enseñar otro truco más para que termine de tener mejor terminación todavía mejor. Bueno mi gente, ya le dimos la primera mano con este sellador. Vamos a dejar que pasen 10 minutos para que termine de secar. Miren qué bello está, qué chulo, qué bacano, bien heavy. Entonces le vamos a dar una segunda mano con otro sellador, ¿verdad? Pero es aparentado único. No se le va a pegar ni mancha, no se le va a pegar nada. Se ensucia con un poquito de que tengamos así en nuestro patio, en nuestro jardín, con una escoba, un poquito de jabón, de una vez todo limpiecito, mi gente. Bueno señores, ya aquí le dimos la segunda mano. Miren qué bonito está, qué chulo, quedó bien bacano. Bueno mi gente, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en otro nuevo video. Bye bye.